La prensa, la radio, la televisión y el cine fueron los medios de comunicación del último siglo. Y bueno, es verdad que la prensa comenzó antes, en torno al siglo XIX, y que su máximo apogeo en torno a la prensa fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que con el estallido de la crisis económica de 1929, la llamada crack del 29, tuvo una crisis. La prensa, también por el apogeo, el apogeo y el nacimiento de otros medios de comunicación, como fue la radio y el cine, posteriormente fue la televisión, y bueno, pues prácticamente en la actualidad hoy en día son las redes sociales. Pero bueno, los cuatro medios de comunicación más destacados son los que he nombrado y fueron evolucionando a lo largo del siglo XX y bueno, en la actualidad. La prensa fue el medio de comunicación desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Comenzó su decadencia en el periodo de entreguerras, por la crisis económica y también por el auge de nuevos medios de comunicación, como la radio y el cine. Propició la subida de precios y la reducción de los ingresos por publicidad por parte de la prensa. Entonces, la prensa, que su auge fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el periodo de entreguerras, con la crisis económica de 1929, bueno, el llamado crack del 29 o de 1929, comenzó su declive por el nacimiento de otros medios de comunicación, como la radio, el cine, y luego también la subida de precios, la reducción de los ingresos por publicidad por parte de la prensa, provocaron también pues, un declive que entró en crisis, y también por el nacimiento de nuevos medios de comunicación. Unión Radio fue la primera emisora radiofónica que nació en 1925. Su duración estuvo hasta el final de la Guerra Civil Española, uno de los conflictos de la Guerra Civil más sangrientos y recientes de la historia de España. La radio se usó con fines militares hasta 1920, pero a partir de ese momento su desarrollo fue a gran escala. Se vio la eficacia de este rápido medio de comunicación y los estados occidentales lo utilizaron políticamente. Estados Unidos, Roosevelt, lo aprovechó para promocionar el New Deal en sus charlas junto al foco. New Deal, que fue un programa económico para paliar la crisis de 1929. En Gran Bretaña, la BBC, un monopolio estatal, también en Francia, como un monopolio estatal, la radio. Los primeros intentos de proyectar imágenes con una máquina se deben a Edison en Estados Unidos. Comenzó en Estados Unidos y a partir de ahí se propagó hacia Europa. En Francia destacaron los hermanos Lumière, los que consiguieron un procedimiento satisfactorio y obtuvieron la patente en 1895. Los hermanos Lumière son considerados los padres del cinematógrafo. El cine es arte como la escultura, la pintura, la arquitectura o la literatura. En el cine hay arte, belleza y expresividad de las imágenes, lo que se ha de observar. Claro, al final hay una expresividad de lo que observa el espectador en torno a cómo se desarrolla la película, la serie. Una película intervienen actores, guionistas, montadores, director, productor, etcétera. Es decir, hay muchas personas para realizar una película, una serie o incluso un documental. También se desarrolla por varias, bueno, pues, personas. El espectador antes iba exclusivamente por los actores y la situación cambió y van por el directo. Charles Chaplin es el pionero del cine y bueno, realizó muchas películas mudas, también algunas sonoras. Realizó el personaje de Charlotte en su desaliñada estampa de vagabundo, con su bombín y su bastón y su búsqueda incansable de felicidad y ternura. Se retratan los eternos sueños del hombre. El ser humano quiere ser feliz, pero la felicidad es algo subjetiva, complicada, en el mundo de la filosofía y sobre todo en el mundo psicológico, es decir, en la psicología o en la psiquiatría. La felicidad plena es muy complicada, siempre va a haber altibajos, días buenos, días malos, como cualquier persona, como actuamos en la vida. El problema es que el ser humano quiere más y el querer más es algo que a veces se puede acabar o
que no llena la felicidad de la persona. También luego hay que comentar, siendo yo historiador, que la felicidad es algo subjetivo, personal y que, claro, tampoco se sabe cómo es el comportamiento, porque dependiendo cómo nos comportemos, somos más felices o no, pues puede o no puede ser. Por eso la felicidad es algo muy subjetivo. Películas que realizó Charles Chaplin, la primera del oro de 1925, Tiempos modernos de 1931, son una verdadera radiografía de nuestra época. La deshumanización del trabajo en las fábricas, la soledad, los contrastes de riqueza y pobreza. Es decir, Europa vivió una Primera Guerra Mundial, una crisis económica, y después de, que fue el crack de 1929, y después de la crisis económica subieron al poder regímenes totalitarios que provocaron el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que ya en los años 50, la posguerra europea, eh, salió el término del existencialismo, aunque el término es del siglo XIX. Yo lo digo porque soy historiador y bueno, eso viene de la época de, bueno, bueno, el siglo XIX y que hablaban pues eso de la existencia del ser humano, de los problemas. Bueno, pues Charles Chaplin también es un artista, bueno, fue director, pero también fue humorista y lo que intentó con su personaje Charlotte era hacer divertir a la gente. En la película Candillejas de 1952, especie de autobiografía, el viejo payaso protagonista funde el desengaño y el amor en un personaje conmovedor. Charles Chaplin, hay que reconocer que es el pionero en el mundo del cine y es una figura muy importante en la historia del cine reciente. Otro artista importante en Gran Bretaña, como fue Alfred Hitchcock, que destacó como director de cine, pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspense y del thriller psicológico, tuvo una carrera exitosa en Gran Bretaña, fue británico como Charles Chaplin, es verdad que luego al final se buscaron la vida en Estados Unidos. Y la exitosa carrera de Hitchcock en Gran Bretaña, con películas mudas y las primeras sonoras, bueno, se le ha considerado el mejor director británico del momento en Europa. Y de ahí, en 1939, se marchó a Estados Unidos, a Hollywood, y ahí es donde, bueno, también tuvo una carrera muy exitosa, muy importante, y bueno, pues realizó la película Psicosis de 1960, un director además importantísimo en el siglo XX, y que es como Charles Chaplin, de los más importantes en Europa. Es decir, ellos nacieron en Europa, pero su éxito, es verdad que fue europeo, el éxito internacional es la cultura anglosajona en Estados Unidos. Walt Disney destacó como empresario, pero también como actor. Una línea seguida del cine, los dibujos animados, fue seguida por un creador de entrañables recuerdos para todos los niños. Walt Disney es el creador de las películas de la infancia, de los niños, y que bueno, tiene un legado impresionante en la actualidad. Él fue el pionero y hoy en día, bueno, pues hay muchas películas que están relacionadas con el grupo Disney y que bueno, el grupo Disney es uno de los grupos más importantes en la actualidad. Orson Welles fue actor, director norteamericano con la película Ciudadano Kane de 1941, una de las obras maestras del cine, es decir, bueno, compaginó eh, las dos facetas dentro del mundo del cine. Pero vamos, la gran mayoría han sido actores, empresarios, directores, humoristas, muchos, es decir, han realizado, bueno, varias facetas dentro del mundo del cine, como sucedía en el Renacimiento, que eran pintores, escultores, arquitectos, bueno, eran em, artistas bueno, de varios palos y bueno, pues en el mundo del cine es algo similar a la época del Renacimiento, pero bueno, de diferente manera, porque lo que destacaba en la moderna y bueno, gran parte de la contemporánea hasta el siglo XX, cuando nació ya los medios de comunicación junto con la prensa, pues ya aparecieron el cine, aparecieron actores, directores y muchos de ellos, bueno, fueron varias facetas dentro del arte cinematográfico.
Vittorio De Sica destacó como actor y director, ganador de 4 premios Oscar. Película El ladrón de bicicletas de 1948. Es una estampa dolorosa de los problemas sociales de la Italia de posguerra, problemas además que tuvo el país. Y Luchino Visconti destacó como director de ópera y de cine. La película Muerte en Venecia de 1971 alcanza una de las cimas del cine en la belleza de las imágenes, la calidad de la interpretación y la profundidad psicológica de los personajes. De historia breve, pero que puede compararse con las otras artes. El cine es el nuevo arte de nuestro tiempo. El cine al final es un arte de la actualidad. Y es muy parecido a cualquier faceta artística. La televisión, su comienzo se produjo en 1925 por el inventor escocés John Logie Baird, que hizo la primera exhibición pública de imágenes en movimiento en televisión. Se suele pensar que los receptores mecánicos de televisión eran demasiado complejos para la mayoría de las casas y carecían de calidad de imagen suficiente para merecer la pena. Claro, al principio eran más complejos, se fue refinando a lo largo de la historia de la televisión y bueno, hoy en día una televisión ya es una especie de ordenador porque prácticamente se encuentran un montón de aplicaciones en redes sociales o mm, aplicaciones para series, películas, es decir, o incluso para ver la televisión convencional. Entonces, pues prácticamente es una evolución y además la televisión tiene un periodo muy antiguo junto con radio, el cine, la prensa, que es algo, bueno, pues que va a continuar y va a continuar con gran evolución en- de aquí a un tiempo, porque, bueno, todo es prácticamente tecnológico y, bueno, pues la tecnología ha dado un paso brutal tras los últimos 40 años. La prensa, la radio y el cine fueron usados por los regímenes fascistas y comunistas como un medio de propaganda y adoctrinamiento, pues consideraron a estos medios de comunicación la mejor forma de controlar ideológicamente a su población. ¿Qué es lo que hacen las dictaduras de un bando de izquierdas o de derechas? Es controlar a la población a través de la propaganda, el adoctrinamiento, pues como decían, pues prácticamente todos los regímenes. En España, con el nodo, era algo así. Y esto hay que decirlo, yo que soy historiador, el nodo era propaganda que se realizaba en los cines en aquel momento, bajo la dictadura, claro, el régimen franquista. Y esto sucedía no solo en España, había en Portugal porque había otra dictadura, en Grecia, en Italia, en Alemania, en la Unión Soviética, en un montón de estados de Europa del Este, en Austria también. Es decir, que al final la gran mayoría de los medios de comunicación han sido utilizados por los regímenes totalitarios, es decir, por dictaduras. Así que con ello finalizo. Y bueno, comento que esto es una evolución al final bueno, pues de los medios de comunicación, televisión, radio, cine, que el cine, aparte de ser un medio de comunicación, está más relacionado con el arte, hay que recordarlo, porque el cine tiene su cercanía más con el mundo artístico. Y luego, bueno, pues son al final medios de comunicación que, bueno, pues se utilizan sobre todo el cine pues, para hacer reír, porque puede ser películas de suspense, eh, a lo mejor de suspense o incluso psicológicas, pueden ser películas, de diversas ramas en el mundo del cine. El resto de los medios al final, bueno, pues pueden ser medios que informan, que realizan documentales, que informan sobre una película que se va a estrenar en el cine o en otras plataformas digitales como surge en la actualidad. Y así son los medios de comunicación, muy importantes porque informan, porque sacan de dudas al ciudadano y porque incluso ayudan a comprender los problemas que competen en un país, en Europa y de manera internacional.
Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con los medios de comunicación, darle al like, suscribiros y comentar. Os mando saludos. Adiós.